Hermanos queridos, hoy hay una escritura. Voy a hablar de un tema que ya les he hablado antes, pero no importa. Dios dice hay que hablar a tiempo y a destiempo, y hoy les voy a hablar a tiempo. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo tenemos un mandamiento, los que Dios nos ha puesto, aunque no seamos dignos de ello, pero nos ha dado la misión de alimentar al rebaño con la palabra de Dios en la predicación de los sábados, aunque el rebaño tiene obligación de alimentarse también con lo que se le ha puesto a la disposición. Todos contamos por lo menos con una Biblia o más de ellas. Pero los sábados nos corresponde a nosotros, a quien Dios nos ha encomendado estos, como les digo, sin merecerlo, pero tenemos que hacerlo. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, les pido que se dirijan allá, mis queridos hermanos, por favor. En el versículo 45 termina aquí la gran advertencia acerca de los tiempos del fin, que ya vemos acercarse, mis queridos hermanos, como decimos algunos, como pasos de animal grande. Pero, como se le dijo en el sermoncillo, ese tipo de amenaza no nos arredra, pero sí nos obliga a ponernos en guardia, y hoy vamos a hablar de la necesidad de lo que tenemos que estar haciendo ahora, en este momento. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, versículo 45, dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, la iglesia del Dios viviente, para que les dé el alimento a su tiempo? O sea que Dios nos ordena, así como en la fiesta dimos sermones que tenían que ver con el tiempo que la fiesta representa. Se trataron muchos temas, pero están conectados, y algunos de ellos eran exclusivamente para hablar de ese tiempo glorioso futuro del reinado de Jesucristo, que ya está a las puertas, mis queridos hermanos. Y les dimos alimento que tenía que ver con ese tiempo a su tiempo. Ahora, después de la fiesta, ¿qué ocurre? Pero terminemos de leer aquí. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Entonces procuramos hacer la voluntad de nuestro Señor. Y también les repito cosas que de esto, yo, como les digo, ya hemos hablado antes, pero hay muchos hermanos nuevos. Yo en la fiesta tuve el gozo de conocer a muchos hermanos nuevos, y además tuvimos 16 bautismos en la obra hispana. Hubo 4 bautismos en Chile, hubo 5 bautismos en Colombia y hubo 7 bautismos en México en la fiesta. Y hubiera habido 3 bautismos más en Argentina, donde hay hermanos, hermanas que están preparándose y están listos, pero debido a las regulaciones del país aún no permiten la entrada de ministros, o sea que no pudo ir alguien allí ordenado para que hubiera efectuado esos bautismos. Hubieran sido entonces 19 bautismos en la obra hispana, hermanos, en esta fiesta. Cuán agradecidos estamos con Dios. Fue algo maravilloso. Pero Dios nos da advertencias muy serias para los que ya llevamos tiempo en este camino, hermanos, para que no perdamos tiempo. Y para los que apenas llegan, no solo los que están recién bautizados, sino todos aquellos nuevos, hermanos nuevos que hay, ya muchos de ellos bautizados, que tuve el gran gozo de conocer personalmente en la fiesta de los tabernáculos. Entonces la advertencia nos la da el apóstol Pedro en su segunda epístola. Nos dirigimos allá, por favor. Segunda epístola del apóstol Pedro, donde habla acerca de la importancia del crecimiento espiritual, importantísimo, y dice en el versículo 9, y ese es un tema que tengo que volver a desarrollar, esa lista que él da sobre el crecimiento espiritual. Ahora, en el capítulo 1, versículo 8,
Que es el eco. Hay un eco. En el capítulo 1, versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La advertencia para nosotros, y hablando de antiguos pecados, o sea, para gente que lleva ya mucho tiempo o llevamos mucho tiempo en la iglesia, hermanos. Versículo 10, 2 Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y luego él anuncia, como ya él sabe que está próximo la hora de su partida, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Bueno, entonces, siguiendo esta exhortación del apóstol Pedro, preguntémonos, si Dios dice que hay que dar el alimento a su tiempo, ¿en qué tiempo estamos? Ya hemos hablado de esto antes y ustedes lo saben. Entonces es necesario saber en estos mismos momentos en qué tiempo nos encontramos. En la fiesta estamos en un tiempo de cosecha y por eso se llama una fiesta. Cuando Dios bendice las cosechas hay gran gozo en el pueblo porque hay alimento y hay alegría. Y eso nos ocurrió en los diferentes sitios de la fiesta, nos alegramos delante de Dios y comimos abundante alimento espiritual que nos fue dado, hermanos queridos, y celebramos una fiesta maravillosa, un banquete. Estábamos sentados, la mayoría de ustedes, recibiendo este servicio, este banquete espiritual. No teníamos mucho que hacer. Era necesario, naturalmente, no descuidar la oración, pero recibimos gran cantidad de alimento espiritual, día tras día, algunos días tarde y mañana. Entonces aquello fue maravilloso y era el momento de alegrarnos, el momento de recibir ese alimento, tranquilos, no había mucho que hacer. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Y esto lo repito, suele ocurrir en el pueblo de Dios que después de esa euforia de la fiesta de los tabernáculos, el pueblo regresa a casa y se sienta y no hace nada, como si esa euforia fuera a continuar. Lo que ocurre es lo que muchos llaman el bajón después de la fiesta. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios nos ordena hacer después de una fiesta. Cuando la fiesta termina, hay que poner manos a la obra. ¿En qué consiste esas manos a la obra, hermanos? Vamos a decirlo en lenguaje bien sencillo para que entendamos los deberes que tenemos que cumplir y cómo Dios nos ilustra eso de múltiples formas en su palabra. Cuando termina la fiesta, y es muy interesante y ustedes lo saben, por lo general, el último gran día de la fiesta en muchos lugares en el hemisferio norte. Los hermanos que viven en el hemisferio sur entenderán que estamos basando el mensaje en las estaciones tal como ocurre en la Tierra Santa y en el hemisferio norte. Aquí, cuando es la primavera, en el hemisferio sur es el otoño. Y cuando aquí es el otoño, como estamos ahora, allá es la primavera. Pero ustedes comprenderán, sabemos que vamos a seguir la instrucción guiados por la palabra de Dios, tomando como centro Jerusalén y la Tierra Santa, centro de referencia. Entonces, ¿qué ocurrió? En el sitio, en San Miguel de Allende, en México, el último gran día, cuando ya estaba por empezar, se suelta un aguacero tremendo, hermanos, y llovió casi toda la noche. Y era el principio del octavo día.
¿Qué significa eso, hermanos? Dios tiene su plan de salvación fundado, ilustrado, basado en la agricultura, en la Tierra Santa, hermanos. Y nosotros hoy en día, aunque muchos vivimos en un medio industrial, lejos del campo, sin experiencia de cómo ocurren las cosas allá, también tenemos entonces la oportunidad de entender cómo aplicar esos principios a nuestra propia vida. Entonces empezó a llover el último gran día y en muchos lugares así es. Yo lo he experimentado en Europa, aquí en Estados Unidos y en algunas partes de Sudamérica también. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Esta es la lluvia temprana. ¿Qué hace la lluvia temprana? La lluvia temprana, después del verano, la tierra se pone, en la Tierra Santa se pone dura. Son terrones durísimos que no se pueden arar porque la tierra se endurece a causa del calor del verano. Pero cuando termina la fiesta de la cosecha, entonces Dios manda la lluvia temprana. ¿Cuál es la lluvia temprana? Es la primera lluvia, que es una gran bendición que Dios envía sobre la tierra. Sin esa lluvia no habría cosechas, hermanos. Entonces Dios nos está recordando algo espiritual al hacer llover el último gran día. Cuando en la Tierra Santa el pueblo terminaba la fiesta de los tabernáculos, regresaban a casa y empezaba a llover aún cuando llegaba el último gran día, porque esa tierra ablanda, esa lluvia ablanda la tierra para que, como es una sociedad agrícola y lo va a hacer en el mundo de mañana, la gente pueda ir y arar la tierra y sembrar la semilla, de la cual la primera cosecha va a ser la cebada, que debe llegar exactamente para la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Si no hay esa siembra, primero que todo, si no hay la lluvia, no se puede arar. Y si el pueblo no ara y siembra, o sea, trabaja, hace lo que tiene que hacer y siembra la semilla, entonces no hay cosecha, no va a haber cebada para presentar la ofrenda mecida, que es un mandamiento de Dios. Entonces es una obligación muy importante aprovechar ese tiempo en que Dios manda esa lluvia temprana como una bendición. Y veamos cómo Dios la llama en el Deuteronomio capítulo 11. Veamos esta referencia muy bonita que hay a esa lluvia y veamos cuán importante es que a lo largo de la Biblia Dios menciona la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana ablanda la tierra para que se pueda arar y una vez sembrada la semilla, para que la semilla germine. Si no hay humedad, a mí me ha tocado arar con bueyes, hermanos, aunque de hecho yo no tenía la experiencia de arar con bueyes, pero por lo menos de guiar al frente a los expertos que sabían manejar los bueyes cuando vivía en la montaña, por allá en los Andes, en Colombia, en tierra tan empinada y sin embargo tierra fértil, asombrosamente, que allá no se podía arar con tractor. Es tan empinada la tierra que únicamente los bueyes pueden meterse ahí y abrir los surcos. Entonces fue una experiencia muy bonita que tuve, por la cual estoy muy agradecido. Y veamos lo que dice Dios aquí en el capítulo 11 del libro de Deuteronomio. Dice, en el capítulo 11 del libro de Deuteronomio dice, en el versículo 11 dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla, 11:11 del Deuteronomio, es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual el Eterno tu Dios cuida siempre. Están sobre ella los ojos del Eterno tu Dios, desde el principio del año hasta el fin, porque ahí está plasmado su plan de salvación, hermano. Las tres cosechas principales de la Tierra Santa representan el plan que Dios concibió con el Verbo, que después se convirtió en su Hijo, antes del comienzo de los siglos, cuando ni siquiera había tierra, hermanos, antes del comienzo del tiempo. Dios, en su gran sabiduría, diseñó un plan agrícola que habría de regir la vida de su pueblo y francamente del mundo, que consistía y consiste en tres cosechas principales, que son, la primera cosecha es la cosecha de la cebada. Si tengo tiempo les explico para demostrarles todo esto en la Biblia. Y esa representa una fiesta en la cual
se festeja la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nuestro compromiso con Él. Cuando se presenta esa primera gavilla de cebada, el sumo sacerdote la presenta el día siguiente al sábado durante la semana de panes sin levadura. O sea, exactamente al día siguiente de la resurrección de Cristo. Y esa gavilla se cortaba el sábado al terminar ese sábado anterior. A la hora misma en que el sol se ponía, alguien le gritaba desde la cumbre del Monte de los Olivos al sumo sacerdote: se puso el sol. Y el sacerdote sabía que no podía trabajar el sábado, tenía que haberse puesto el sol, y en ese mismo momento cortaba esa gavilla. Y como les he explicado antes, a esa hora Jesucristo, dándole cumplimiento, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, salió de la tumba a esa hora, hermanos. A la hora en que se cortó esa gavilla, que ya no estaba en contacto con la tierra, representaba su cuerpo resucitado, hermanos, ya compuesto de espíritu. Y al otro día, esa primera gavilla, ese primer ramo de la cosecha que se tuvo que haber sembrado en este tiempo para que hubiera cosecha, al otro día el sacerdote la ofrecía y la mecía hacia todos los puntos cardinales delante de Dios, representando sin ellos saber que esa muerte de Cristo y su resurrección había rescatado no solamente a los primogénitos, sino que había pagado por el mundo entero. Eso es tan grandioso, hermanos. Y el sacerdote la presentaba delante de Dios al día siguiente del sábado, a la hora en que María Magdalena, después de haberlo reconocido, seguro se le iba a tirar a los pies, a abrazarlo, y le dijo: no me toques, que aún no he subido a mi Padre. Estaba esperando el momento en que el sumo sacerdote, allá en el templo, mientras él estaba allí cerca del lugar donde había muerto, donde había ese huerto donde fue sepultado, y se encontró con María y después con las otras mujeres. Ella fue la primera que lo vio, y él ascendió al Padre en el momento en que el sumo sacerdote elevó esa gavilla, hermano. Pero esa gavilla tenía que haber sido sembrada 6 meses antes, esa semilla. Y eso tiene un profundo significado para nosotros. Por eso les hablo ahora en tiempo de la lluvia temprana. Entonces, sigamos leyendo aquí. Dice, versículo 13, capítulo 11, versículo 13 del libro de Deuteronomio: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. O sea, la cosecha de la primavera y luego la cosecha del verano, que son el vino y el aceite. Recuerden cuando los espías entraron en la tierra que Dios le iba a dar al pueblo de Israel, trajeron un racimo de uvas que tuvieron que traerlo entre dos, porque era tan grande el racimo que entre dos lo tuvieron que traer y colgaba hasta el suelo. Y era el mes de agosto, según sabemos con exactitud. Entonces, esto depende de la cosecha de todo el año, pero concentrémonos más aquí. Y luego dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Dice, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano. Primera cosecha son dos, es la cebada y el trigo, lo vamos a ver en un momento, tu vino y tu aceite. Lo último que se recogieran las aceitunas, de las cuales se hacía y se hace el aceite de oliva. Y eso, cuando ya terminaba eso, era cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Pero cuando sale la primera cosecha, estamos en la fiesta de panes sin levadura, que es la de la cebada. Y dice, la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana empezaba a mediados de octubre, exactamente en el tiempo en que estamos, después de la fiesta de los tabernáculos. Y seguía cayendo con frecuencia para que pudieran arar. Y yo me acuerdo que a mí me tocó trabajar, hermanos, cayendo agua. Y ya yo dije, pues yo no voy a esperar a ponerme gorros y cosas de esas. Pues me quité la camisa, hermanos, y el sombrero, y a trabajar. Y dice, bueno, el cuerpo sabe cómo hace rodar el agua cuesta abajo, mis queridos hermanos.
Y me tocaba trabajar echando asadón para sembrar trigo con lluvia. Y era la lluvia temprana. Yo no sabía esas cosas, hermano. Ahora las veo y las entiendo y me fascina la forma. Ahora, la lluvia tardía empieza 2 meses después, en marzo y abril. ¿Por qué? Primero es necesario humedecer la tierra y ablandarla para que puedan arar la tierra y echar la semilla y que haya humedad para que la semilla pueda retoñar. Y luego ya viene un periodo donde ya cesa esa lluvia porque ya hay suficiente humedad para que crezca la planta, crezca el trigo y crezca la cebada. Se sembraban al mismo tiempo en campos distintos. Pero vamos a ver que la cebada se maduraba primero que el trigo. Y eso tiene mucho que ver. Jesucristo fue transformado en un ser espiritual, salido de la tierra primero que nosotros. Es el primogénito de los muertos. Y él dijo que si el grano no moría, no daba fruto. Y él murió, hermanos. Y nosotros tenemos que hacer morir esta naturaleza nuestra para que él pueda vivir en nosotros y poder dar fruto. Y estamos representados por la cosecha que sigue. Vamos a verlo, es fascinante, hermano. Muchos de ustedes ya lo saben, pero esto uno lo repite y cada vez ve nuevas conexiones que son maravillosas, hermanos. Entonces, la lluvia temprana empezaba a mediados de octubre, exactamente cuando terminaba la fiesta de los tabernáculos, y se prolonga hasta el mes de enero. Y luego hay 2 meses en que cesa, y cuando ya está crecida la planta, entonces viene la lluvia tardía, que lo que hace es madurar. Es la humedad que se necesita para que madure el grano y se llenen las espigas de grano. Y luego cesa esa lluvia y ya viene la siega, que es el tiempo de cosechar, en el cual ya no llueve para que se pueda llevar a cabo la cosecha y no se eche a perder el grano. Dios lo tenía todo perfectamente calculado, hermanos. Y los árboles del campo también se beneficiaban de eso, aunque ellos dan el fruto más tarde. Entonces son 3 etapas. Y veamos qué nos correspondía a nosotros hacer, hermanos. La gente tenía que ir, cada uno tenía, Dios habla de tu tierra, habla de tu vino, de tu grano, de tu aceite. Habla en términos personales que como que cada uno tenía, cada uno se bastaba a sí mismo. Así va a ser el mundo de mañana. Cada uno va a tener su propia finca, hermanos, con su familia. Va a ser una cosa del sueño, en que la tierra va a producir tanto que no va a ser tan dura la labor del campo como lo es ahora. Y eso lo podemos estudiar después en una fiesta de tabernáculos también. Entonces, miren, hermanos, el paralelo que hay. Así como tenían que ir y labrar esa tierra, ararla y sembrarla para que pudiera haber una cosecha a los 6 meses. Si no se siembra, aunque Dios provea todo lo necesario, provee la tierra, provee la lluvia, provee los elementos del arado, nos da la fuerza, pero si no lo hacemos, hermanos, entonces, ¿qué va a haber de cosecha? Resulta que nosotros somos hechos del polvo de la tierra, hermanos. Y tenemos un corazón, un alma, una mente y tenemos fuerzas, como Dios nos describe en el más grande de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué pasa? Nosotros somos ahora esa tierra, ese polvo de la tierra. ¿Y cómo preparamos nosotros esta tierra para recibir la semilla y poder dar fruto? Hermanos, es muy sencillo. La palabra de Dios, véanlo ustedes mismos en el capítulo 8 de Lucas, veámoslo respaldado aquí, y en el versículo 10, 11. Capítulo 8, versículo 11, está explicando la parábola del sembrador. Lucas 8, 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra de Dios recibimos en la fiesta, hermanos? Y tenemos esa semilla en nuestras manos, hermanos. ¿Qué tenía que hacer la gente? Arar la tierra. Hermano, es interesante el parecido que hay entre la palabra arar y la palabra orar. ¿Y a qué horas se iban a arar la tierra? Antes que saliera el sol. Yo vivía arriba en las montañas, hermano, y esa gente tiene una disciplina admirable. Y yo aprendí, a mí nunca me agarró el sol tirado en la cama. Siempre me levanté cuando todavía estaba oscuro y fue una gran experiencia.
Y yo veía a los campesinos salir con su herramienta al hombro e irse a los campos a quitar la maleza de los potreros o a preparar la tierra para sembrar papa o para sembrar maíz. Y salían antes que amaneciera. Jesucristo nos da un ejemplo en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, hermanos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. En el capítulo 1 del Evangelio de Marcos y en el versículo 35, hablando de nuestro maestro, nuestro capitán, como se dijo en el sermoncillo, dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué ejemplo nos está dando nuestro Señor? Si somos el polvo de la tierra, pero en este cuerpo del polvo de la tierra nos ha dado un corazón, un alma y una mente, y tenemos que buscarlo con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo, hermanos? Levantándonos de mañana y orar con el corazón, pidiéndole a Dios que abra los surcos de nuestro ser en lo más profundo, con todo el alma, abriendo los surcos del alma y de la mente para que la palabra de Dios entre después de que hemos orado. Primero oramos, como quien dice, aramos este cuerpo que es la tierra. Y una vez que esa oración nos ha puesto en contacto con Dios, entonces hacemos el estudio bíblico, que es la semilla, cuando los surcos ya están abiertos, cuando ha caído la lluvia temprana para que penetre profundamente y eche raíces y dé fruto, hermanos. Y si no somos diligentes, pagamos las consecuencias, hermanos. Siempre antes de la fiesta de la Pascua llegan crisis en la iglesia y cogen al pueblo descuidado. Satanás siempre ataca, como se explicó también en el sermoncillo. Él ataca a los desprevenidos, ataca a los perezosos, hermanos. Y veamos el paralelo tan tremendo en el libro de los Proverbios. Les pido que se dirijan allá y vayamos al capítulo 20 del libro de los Proverbios y empezamos a ver analogías maravillosas que Dios nos da en su palabra. En el capítulo 20 del libro de los Proverbios, en el versículo 4 dice, el perezoso no ara. Y aquí podemos decir, no ora. No se levanta temprano a buscar el rostro de su Dios, a buscar la presencia del Dios Altísimo para poder andar en el día a la luz de su presencia, en el temor de Dios e iluminado por su palabra. Dice el hombre, el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Si no sembró, ¿qué va a cosechar, hermano? Y si no se preocupó por disciplinarse, por levantarse temprano y organizar su vida de manera que pueda ser Dios primero en su vida, si no ara y no siembra esa semilla, si no estudia, si no ora y si no estudia, que podemos decirlo, arar y sembrar esa semilla, ¿qué va a presentar a Dios cuando venga la Pascua y la fiesta de panes sin levadura? ¿Qué dice Dios? Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Si no aramos, ¿qué quiere decir? Oramos y sembramos la semilla en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente, hermanos. ¿Qué le vamos a presentar a Dios? ¿Dónde va a estar el crecimiento espiritual? ¿Y cuál es la primera cosecha? La cebada, que representa a quién? A Jesucristo, hermanos, el primero nacido de los muertos. Después de esta época de 6 meses, cuando llegue la época de la Pascua y de los panes sin levadura, tenemos que estar más llenos de la presencia de Jesucristo y menos de la nuestra. Tenemos que tener en nosotros más del carácter de Cristo y menos del nuestro, que lo tenemos que hacer morir día tras día, hermano. Y si no lo hacemos, somos perezosos y no vamos a tener nada que presentarle a Dios. Tal vez vamos a tener cierta suma de dinero y Dios espera que lo hagamos para sostener su obra. Pero Dios lo que más quiere es fruto espiritual de crecimiento en su pueblo. Cuando Dios siembra una semilla, Él quiere ver resultados, hermanos. Y si nos dejamos arrastrar por todas las distracciones que hay y nos levantamos tarde y perezosamente y no tenemos esa disciplina, no va a haber crecimiento espiritual. ¿Qué le vamos a presentar a Dios cuando vengan los panes sin levadura? ¿Estaremos más como Jesucristo o estamos en las mismas? Y vea lo que dice aquí.
El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. No va a tener fruto de crecimiento espiritual que presentar a Dios. Y eso es lo que Dios más busca. O sea, Dios lo pudiéramos contentar con una buena ofrenda de dinero, que está muy bien. Debemos ser generosos. Y es necesario para llevar a cabo la obra que Dios nos encomendó. Pero Dios lo que más busca es crecimiento espiritual, una transformación interna que no se lleva a cabo si no se trabaja con diligencia día tras día, arando el corazón, abriendo surcos en la mente y en el espíritu, hermano, para sembrar la palabra de Dios en nosotros e irnos transformando de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo, hermano. A eso fuimos llamados. Y muchas veces el pueblo no hace caso de esto, es perezoso. ¿Y qué va a producir? Miren todos los proverbios que hay. 20:13. Esto está lleno de proverbios por la pereza, hermano. Damos 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Estamos hablando de producir fruto espiritual y requiere diligencia de la más importante categoría. Diligencia espiritual, hermano. Si no, no hay crecimiento. Mira el versículo 13 del mismo capítulo, 20:13. No, el que le leí está en el 19. 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. No va a haber crecimiento espiritual. Los problemas lo van a agobiar. El diablo se va a deleitar porque no estamos armados y llenos del poder de Cristo para vencerlo. De otra manera no podemos. En el capítulo 20, versículo 13 dice: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. O sea, siembra y vas a tener pan espiritual que comer, que es el mismo Cristo, hermano. Vamos a ver unos cuantos más. Esto es muy importante. Dice en el capítulo 21, versículo 25, dice 21-25 de Proverbios: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hermanos, ¿cuánta gente le pregunta a uno, oye, cuánto hace que no lees la Biblia? Y han guardado la Biblia toda la semana. Ahí la tienen puesta y la toman para ir al sábado y ver las escrituras que se dictan pero no hay esa disciplina del estudio diario. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí la tenemos, hermano. No tenemos excusa, hermano. Esto nos debe alimentar. ¿Qué tal si usted deja de comer en la misma medida en que deja de estudiar la Biblia? ¿A dónde va a dar, hermanos queridos? Se desnutre. Tenemos que ayunar porque eso nos produce crecimiento espiritual. Pero esto se trata de una disciplina que Dios no toma a la ligera, mis queridos hermanos. Veamos otros proverbios acerca de la diligencia, sobre todo aplicada en el sentido espiritual, que estamos aquí. Dice, este es muy bueno, 24:30 de Proverbios: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. O sea, no cuidaba su tierra, hermanos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Esto es Jesucristo caminando en medio de su pueblo, como está escrito en el libro del Apocalipsis. El Eterno que camina entre los candelabros de oro, las lámparas. Él mira y observa. Dice: miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así llegan las crisis en el tiempo de la Pascua para el que no ha sido diligente en cultivar su tierra, esta tierra, mis queridos hermanos. Y usted transformando más, que es lo que tenemos que hacer. Y fíjense cuántas veces Dios hace un paralelo entre la agricultura y nuestra vida espiritual. Veamos, tenía otro paralelo que darles importantísimo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Vamos al Salmo 119, hermanos. Si queremos abrir los surcos por la oración de nuestro ser, veamos unas directrices que Dios nos da en el capítulo 119 del libro de los Salmos. Este es el Salmo que a mí
entender, mejor explica lo que significa el más grande de todos los mandamientos. A Jesucristo le preguntaron, ustedes bien lo saben, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Dice, oye Israel, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. El que obedece el primero se llena de la presencia de Dios y tiene amor para repartir y gozo de encontrarse con los hermanos y transmitirles gozo y alegría y optimismo porque está conectado con Dios, de donde viene ese poder. Entonces veamos aquí, por ejemplo, recuerden que nosotros tenemos 4 elementos. Tenemos nuestras fuerzas, que es la que nos ayudan a arar con toda la fuerza. Tenemos el alma, la mente y el corazón. Veamos cómo aquí, en cierta forma, Dios nos va dando a entender qué significa cada una de esas partes de nuestro ser que conforman al ser humano. En el capítulo 119, veamos en el versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Hermanos, es importante no amar el sueño, pero es muy importante tener suficientes horas de sueño para uno acostarse habiendo ofrecido el sacrificio de la tarde, que ahora no voy a entrar en todos sus detalles, pero nosotros debemos tener en nuestra mente, había que alumbrar la lámpara antes, al anochecer. Aarón ponía aceite en las lámparas para que alumbraran toda la noche. Por eso dice de la mujer virtuosa, su lámpara no se apaga de noche. Alguno dirá, bueno, ¿será que uno no puede dormir? No, acuérdese del Cantar de los Cantares, donde se representa a la amada, que representa a la esposa fiel, y que dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Por qué? Porque había echado aceite en su lámpara antes de irse a dormir. Y David decía en el Salmo 16, aún en las noches me instruye mi conciencia, porque se alimentó de esa palabra. Y yo tengo que reconocer que todavía no lo hago como debería hacerlo. Y eso debe ser lo último que hay en nuestra mente antes de irnos a dormir, hermanos. Así que como decía David en el Salmo 139, despierto y aún estoy contigo. Y no irnos a acostar con la cabeza llena de películas de este mundo, de Netflix, llenas de violencia, de brujería, de pornografía, de todas las transgresiones de la ley de Dios, y aún mucho hoy de homosexualidad, de lesbianismo, etcétera, etcétera. Si nos entretenemos con eso y nos vamos a acostar con eso, ¿qué es lo que va a estar en la mente nuestra por toda la noche, hermanos? O sea, queremos cortar con eso y sacar tiempo para echarle aceite a la lámpara para que alumbre toda la noche. Y es un mandamiento, un estatuto perpetuo. Mírenlo aquí, en Éxodo. Aquí en Éxodo, a ver si lo encuentro aquí, dice, veámoslo en Levítico 24, hermanos. Ahí sí me acuerdo dónde está exactamente. Dice, capítulo 24 del libro del Levítico, dice, a ver, aceite para las lámparas, versículo 1. Habló el Eterno a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio. En el tabernáculo de reunión las dispondrán desde la tarde hasta la mañana, delante del Eterno. Es estatuto perpetuo. Esto todavía está en vigencia. ¿Y cuál es la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y cuál es el aceite? Es el espíritu. Jesucristo dijo, las palabras que os he hablado, Juan 6, son espíritu y son vida. Y ese espíritu y esas palabras mantienen la lámpara encendida de manera que podamos decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo concuerda. Aarón, desde la tarde hasta la mañana, delante del Eterno, es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y alguien dirá, bueno, ¿y dónde está la familia de Aarón hoy poniéndole aceite a las lámparas por la tarde? ¿Qué tal si nosotros somos el sacerdocio ahora espiritual y tenemos que cumplirlo? Ese mandamiento está en plena vigencia y véanlo aquí en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 11,
Lucas 10:11. En el capítulo 12, perdón hermanos, versículo 35 dice, 12:35, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa eso? El apóstol Pedro, se lo expliqué hace poco en un estudio de preguntas y respuestas, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y el apóstol Pablo explica eso. ¿Qué quiere decir? Llevad cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así se encadenan esas escrituras. Cuando uno tiene la ley de Dios escrita en la mente y medita en ella, es muy fácil llevar cada pensamiento, que muchos se nos ocurren, pensamientos muy atravesados, hermanos, pecaminosos, pero antes de darles validez, los neutralizamos y los eliminamos y los crucificamos, llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo, cuya ley está escrita acá en la mente y aquí en el corazón, hermanos queridos. Entonces, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. O sea, el que no lo hace a diario, como las vírgenes necias, va a llegar de las bodas y no van a estar listas. O sea, todo está perfectamente ligado, hermanos, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Es un mandamiento, hermanos, está todavía en vigencia. Y fíjense, el Salmo, esto se los he dicho muchas veces, pero lo repito, y lo repito para mí mismo, hermanos, porque aún tengo que crecer en este sentido. En el capítulo 31 del libro de los Proverbios dice claramente, hablando de la mujer prudente, 31:17, ciñe de fuerza sus lomos. ¿Qué dice Jesucristo? Mantened vuestros lomos ceñidos y vuestras lámparas encendidas. Aquí está hablando de la mujer prudente, que es figura de la esposa de Cristo, que somos nosotros. Ahí tenemos la conexión perfecta. Y luego, ¿qué dice? Planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Versículo 18, ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Entonces dirá alguno, bueno, ¿será que se queda despierta toda la noche? No, vamos a mirar el Cantar de los Cantares y vamos a ver que ahí se resuelve la pregunta, mis queridos hermanos. Cantar de los Cantares, capítulo 5, hermosamente, esto lo hemos visto, pero es tiempo de volverlo a repetir porque estamos en el tiempo en que debemos estar meditando en esto. Capítulo 5, Cantar de los Cantares, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea que cumplió con el precepto de echarle aceite a la lámpara antes de acostarse, tal como le fue ordenado a Aarón, y se nos ordena a nosotros hoy, que somos el sacerdocio de Melquisedec. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. El mismo contexto que Cristo nos está dando en Lucas, para que estén listos cuando llegue el amado y puedan recibirlo. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque en mi cabeza está llena del rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. ¿Qué tal, hermano? Ahí vemos que todo está conectado. Entonces, hablando una vez más de esa cosecha y cómo debemos arar esta tierra nuestra, que es este cuerpo, pues vamos al Salmo 119, vamos a analizar primero lo que es disponer el corazón, mis queridos hermanos. Vimos en el versículo 2, Salmo 119, versículo 2, y esto debe ser disciplina diaria para todo discípulo de Jesucristo, si no, no estamos obedeciendo el primer mandamiento, hermano. Y no estamos arando la tierra y no vamos a producir fruto para presentar crecimiento espiritual y que irá acompañado de prosperidad física también, porque Dios bendice a su gente cuando prosperan, cuando se esfuerzan por obedecerle. 119, versículo 2, bienaventurados, dice versículo 2, bienaventurados todos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad, o sea, están protegidos de estar quebrantando la ley de Dios. Veamos otra exhortación, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Como les dije, es importante dormir suficientes horas para poderse uno levantar temprano y tener la mente, no irse a dormir ahí presentando una oración mediocre, cabeceando para irse a sus actividades del día donde sí tiene que estar despierto, porque si no se muere. Entonces tenemos que darle a Dios algo de valor. Para eso la disciplina es muy importante.
saber cuántas horas necesito de sueño y obrar en consecuencia para poderse levantar a determinada hora y poder empezar a arar, orando, labrando este cuerpo nuestro que es el templo del Espíritu. Con todo mi corazón te he buscado, versículo 10. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. O sea, memorizar por lo menos los 10 mandamientos, hermanos. En inglés, by heart significa aprender algo de memoria. En francés también, par cœur. Y nosotros tenemos aquí esta exhortación que es lo mismo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los 10 mandamientos se llaman también en hebreo las 10 palabras. Busquemos otro. Versículo 18. Si me estoy preparando para mi corazón, para recibir esa simiente que es la palabra de Dios, que me va a ir transformando y me va a ir alimentando, en el versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando uno le pide eso a Dios, hermanos, empieza a descubrir cosas en la Biblia que nunca se le habían ocurrido, hermano. Y eso produce gozo y produce satisfacción y produce transformación y somos más útiles para ayudar a otros con la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver otro, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Versículo 35. Guíame. No, versículo 34. Dame entendimiento, que esto es arar la mente. Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vamos a ver primero el corazón. Y apunten esto porque esto es muy importante, hermano. Esto es obedecer el primero y más grande de todos los mandamientos. Versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El gran deseo de David de tener entendimiento no era para mostrarle a los demás todo lo que sabía, sino para saberlo aplicar él mismo en su propia vida, y aquí está resumido magistralmente. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. O sea, no para jactarme, sino para humillarme, arrepentirme y obedecer. Versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Versículo 58, tu presencia supliqué de todo corazón. Hermano, hay gente que le parece que 10 minutos de oración es un logro extraordinario. Yo digo, el que está empezando y quiere, verdaderamente está muy bien, está perfecto. Pero cuando con la perseverancia en la búsqueda se produce una conexión con la presencia de Dios, hermanos, el tiempo vuela y uno no quiere desconectarse. Y por eso este versículo es tan importante. Dice, tu presencia, quiere decir tu rostro. Supliqué de todo corazón, como que dice, yo quiero saber que no estoy hablando yo solo, sino que estoy conectado contigo. Y eso es orar a los pies del Maestro, hermanos queridos. Orar con Él, saber uno que Él está ahí, personalmente para cada uno. ¿Cómo lo hace? Yo no sé, pero Él lo logra hacer para cada uno de nosotros, según sus circunstancias. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Entonces es muy bueno pedirle a Dios, Señor, yo quiero que tú me ayudes y que me des conciencia de que me estás oyendo y de que yo estoy en tu presencia. Y aquí está esa parte, y dice que la suplica de todo corazón. O sea que, por todas partes. Versículo 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Versículo 161, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Vamos a ver ahora cuando se refiere al alma. Bien, el corazón es un deseo profundo, hermano. Y el alma también. Y es interesante que cuando usted ve el Salmo 63, uno empieza a entender qué significa buscar a Dios con todo el alma, como se explicó también en el sermoncillo de un hombre que amaba apasionadamente a Dios, según David, un hombre según el corazón de Dios. En el Salmo 63 vamos a ver una indicación. Dice, Dios, esto dice es oración de David, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada
te buscaré. Ahí vamos. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Jesucristo describió el deseo de conocer su ley y su camino, el que tenga hambre y sed de justicia, que es de obedecer sus mandamientos, como lo explica también el Salmo 119, será saciado. Dios responderá, quiere acercarse a mí para obedecerme, quiere acercarme a mí y estar consciente de mi presencia para alabarme, para darme gracias. Y Dios va a responder a esa actitud, mis queridos hermanos. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Vivimos en un mundo de tibieza, hermanos, y la iglesia se ha contagiado de ese mal. Una mezcla de bien y de mal, hermanos, que ha afectado a muchos, y el mismo Cristo lo dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, tenemos que encender ese fuego y tener dice, te anhelo como tierra seca y árida, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, cuando uno ya tiene conciencia de que tiene acceso al tercer cielo, hermano. A veces, cuando uno está empezando, uno todavía no hace la conexión, pero si insiste y busca y dice tu presencia, supliqué de todo corazón, Dios se lo va a conceder. Y sus oraciones se van a prolongar y no va a ser, hoy oré media hora, lo logré y como si hubiera hecho un esfuerzo que lo dejó cansado para todo el día. Al contrario, hermanos, eso nos va a llenar de energía y de gozo de estar comunicados con Dios, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Ahí está. Ahora, fíjense el Salmo 42 también, de los hijos de Coré, hombres apasionados que amaban a Dios y compusieron estos salmos. Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tener hambre y sed de justicia, eso afecta el alma. Cuando ayunamos, Dios dice que está afligiendo el alma, porque produce hambre, produce una cierta ansiedad, y Dios quiere que esa misma ansiedad la tengamos por llenarnos de su palabra. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y aquí dice delante de su rostro, es lo que quiere decir, lo que hemos venido explicando. Tu presencia, tu rostro, supliqué de todo corazón. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahora veamos Salmo 119 otra vez. Vamos a ver cómo hace referencia al alma en los mismos términos, hermanos. Veamos el Salmo 119 y versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿Tiene hambre y sed? ¿Se siente angustiado y abatido? Busquemos versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Ahí estamos preparando el terreno, abriendo surcos en el alma para recibir la palabra en el estudio que vamos a hacer después de haber tenido este contacto con Dios. Vamos a seguir un poco más buscando lo que representa el alma. Dice, a ver si encuentro ese versículo, dice, no sé por qué, bendito, enséñame tus estatutos, mi corazón, hazme entender. Vamos a ver, versículo 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Versículo 81, desfallece mi alma por tu salvación. Lo mismo que expresó David, lo mismo que expresaron los hijos de Coré en los salmos, hermanos. Y veamos otros más, versículo 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Y fíjate que está hablando de testimonios, de estatutos y mandamientos, quiere decir de la palabra de Dios, que es la semilla que debe llenar este cuerpo nuestro, que es polvo de la tierra, pero destinado a ser transformado en ser espiritual. Versículo 167, mi alma ha guardado tus testimonios.
y los he amado en gran manera. Ahora veamos la mente, un poco sobre la mente. Veamos lo que dice acerca de la mente. Como dice, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, y arar con todas las fuerzas, que es orar con todas las fuerzas. Veámoslo aquí. Dice, versículo 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Esa es la mente, mis queridos hermanos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Veamos, versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Tiene que ver con la mente. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Ahí está, otro elemento. Ya vimos corazón, alma y estamos viendo la mente. Versículo 33. Enséñame, oh Eterno, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Si oramos así, hermano, vamos a crecer espiritualmente. Vamos a entender esa palabra en forma maravillosa y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Pero eso implica arar, que es orar y abrir los surcos del alma, de la mente y del corazón. Veamos otro más acerca de la mente. Dice, versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Enséñame. Y veamos el versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron del polvo de la tierra, naturalmente. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Entonces ahí tenemos ejemplos de lo que es amar a Dios. Versículo 108. Te ruego, oh Eterno, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y que me enseñes tus juicios. David se lo pedía a Dios continuamente. El Salmo 25, para hacer una pequeña digresión aquí, el Salmo 25 y muchos otros salmos hablan de ese deseo y pedirle a Dios que nos enseñe, hermanos, con su espíritu. Salmo 25, hay una palabra. Versículo 4, muéstrame, oh Eterno, tus caminos. 25:4, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Vemos aquí, francamente, esto nos debe inspirar para saber cómo debemos orar, hermanos queridos. Entonces, una vez más, el versículo 125, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios, o sea, para entender cómo se aplica la ley. Luego vemos el versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Versículo 135, haz que tu siervo, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Versículo 144, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Lo que más necesitamos en este mundo tenebroso, hermanos, es discernimiento ante tanta confusión en tantas cosas. Dame entendimiento y viviré. Versículo 145, clamé con todo mi corazón, respóndeme, Eterno, y guardaré tus estatutos. Versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Eterno, dame entendimiento conforme a tu palabra. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hermanos, ese es nuestro trabajo ahora. Les estoy dando, y para mí mismo, hermanos, yo tengo que practicarlo también de todo corazón. El tiempo de la lluvia temprana es ahora. Y esto tenemos que estar preparando el alma, el corazón, la mente, orando, que es arando este cuerpo del polvo de la tierra, pero que es el templo del Espíritu. Arando, que es orando y preparándolo para recibir la semilla que ya vimos, Lucas 8, versículo 10, es la palabra de Dios, para que penetre profundamente, eche raíces
y nos vaya transformando la mente, el corazón, y nos haga siendo fuertes, hermanos, y estar listos para producir fruto y resistir a Satanás con los ataques que se vienen para el tiempo de la Pascua, hermanos. Entonces Dios espera de nosotros, hermanos. Y fíjese que ahí estamos hablando de la primera cosecha, que es la cebada, porque cuando llegue la fiesta de la Pascua, comemos 7 días panes sin levadura. ¿Quién es a quién representa el pan sin levadura? A Jesucristo. Quiere decir que cada año, entre la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua, si se lleva a cabo este proceso que estamos leyendo aquí, de arar, orando en este cuerpo nuestro, con la mente, con el espíritu, con el corazón, con el alma, entonces nos iremos transformando, como dice también, mirando como en un espejo la gloria del Eterno. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17, capítulo 3, versículo 17, 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, versículo 18, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que tenemos que estar listos para ser más como Jesucristo. Y una de las cualidades que tenemos que estar cultivando con todo esto, hermano, es la humildad. La humildad viene de humus, que significa tierra, polvo. Eso es humus en latín. Y humildad quiere decir que está consciente de que es polvo de la tierra, porque nosotros sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada de esto. Si Él no viene a iluminar nuestra mente y a nuestro corazón y nuestra alma, somos incapaces y hay que pedirle la ayuda. Y Jesucristo se hizo representar por la cebada. La cebada era la más barata de las cosechas, hermanos. Vamos a verlo. Vean Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6 dice, primero que todo veamos Mateo y veamos qué es lo que tenemos que estar aprendiendo, hermanos, de Jesucristo. Mateo 12, dice Mateo 12, versículo 29. Con esta disciplina, desde ahora hasta la fiesta de la Pascua, constante. Se necesita constancia, hermano. Pero a medida que nos vamos alimentando, nos vamos fortaleciendo. Llevad 11:29 de Mateo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, sus mandamientos no son pesados, y mi carga ligera. Entonces, veamos cómo la humildad es tan importante y cómo él mismo se hizo representar. Vamos a verlo en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. O sea que la cebada valía 3 veces menos que el trigo, hermano. Y la siguiente cosecha después de la cebada es el trigo y nos representa a nosotros. Y Jesucristo se humilló, como lo dice el libro de Filipenses. Ustedes lo saben, hermanos, pero es muy bueno repasar esto. ¿Y los panes sin levadura qué son? Es un pan así aplastadito, no inflado. El orgullo infla, hermanos, porque es un engaño que hincha. En la epístola a los Filipenses dice, en el capítulo 2, versículo 3, Filipenses 2:3, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recuerden que el que se exalta será humillado, el que se humilla será ensalzado. Y esa palabra de Dios nos va a corregir y nos va a enseñar y nos va a mostrar muchas cosas que tenemos que aprender. Y es interesante cómo Jesucristo quiere que comamos su carne y bebamos su sangre, que seamos uno con Él, que nos vamos transformando en la misma imagen, porque el destino nuestro es ser la esposa de Cristo, un espíritu con Él, mis queridos hermanos. Y eso se manifiesta también en esa transformación que produce en nosotros la palabra de Él, cuando la vamos asimilando y estudiando con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y espero que ya esas palabras tengan un poco más de significado para nosotros, después de verlas ahí utilizadas en el Salmo 119 por un hombre según el corazón de Dios. Y vemos, por ejemplo, que cuando Jesucristo multiplicó los panes para 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, esos panes eran de cebada. Nos representaban a Él, el alimento nuestro. Y es como debemos alimentarnos. A medida que también aramos la tierra, también nos alimentamos de la palabra de Él. Y vamos sembrando esa semilla, hermanos, y nos vamos transformando de gloria en gloria. Y habrá entonces crecimiento. Miren, por ejemplo, cuando Él multiplicó los panes. En Marcos y en Mateo no dice de qué eran los panes, pero en Juan, hablando del mismo episodio, dicen que eran los panes. Dice, capítulo 6, dice 6:5 de Juan. Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. O sea que eran panes de cebada, que lo representan a él. Y era la cosecha más barata que la del trigo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender, hermanos? Humildad, aprender a recibir corrección y a ser hombres de paz, porque ciertamente la soberbia concibe contienda. Y donde hay humildad, no hay pelea, hermanos. Cuando hay humildad, no hay pelea. O sea que es el tipo de transformación que Dios espera de nosotros, hermanos. Y podía continuar con muchas otras cosas, pero si con esto nos lo tomamos verdaderamente en serio, hermanos, hay más estudio que hacer, sobre todo sobre los árboles. Y fíjense que Dios nos da una semilla, que es su espíritu, y nos da una semilla que es su palabra para hacer que ese espíritu se desarrolle. Y veamos ejemplos que no solo tienen que ver con la cosecha de la cebada y el trigo, sino con los árboles. Por ejemplo, en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, veamos lo que dice el apóstol Juan. Digo, no el apóstol Juan, Juan el Bautista, dice, hablándole a los fariseos, 3:8, y nos habla a nosotros también. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, es decir, cambio, transformación, hermanos. Y no penséis dentro de vosotros diciendo a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede hacer levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios ha sembrado una semilla y Dios espera fruto en nosotros. Lo espera para la fiesta de la Pascua. Lo espera para la fiesta de Pentecostés, que es el trigo que se madura un poco más tarde que la cebada y nos representa a nosotros, hermanos queridos. Y también representa los frutos del verano, que son los higos, que son los granados, que son las vides que producen el vino y los olivos que producen el aceite de oliva. Entonces dice, está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y Dios aquí nos está enseñando cómo dar fruto, cómo producir fruto. Hay una disciplina que tenemos que llevar a cabo. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en espíritu y en fuego.
su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, que somos nosotros, si hemos plantado y cosechado. Y luego dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y dice lo mismo de la cizaña, que se parece al trigo, pero que no da fruto, mis queridos hermanos. Entonces Dios nos ve también como árboles, y en el Evangelio de Juan nos ve como la vid, que tiene que dar fruto, o sea, que se aplica en todos los sentidos y cubre todas las fiestas. Después explicaremos con más detalle cómo las fiestas representan ese plan de Dios, pero por ahora cumplamos nuestra parte, hermanos queridos. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan vemos también una exhortación acerca de la necesidad de mantenernos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Una vez más, fruto. Para producir fruto hay que podar la viña, hay que quitar las malezas, hay que cuidarla. Lo mismo que tenemos que hacer. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Que nos basten esas palabras, hermanos. O sea que Dios espera fruto ahí donde Él ha plantado. Y a nosotros nos corresponde aprender esas lecciones. Les voy a leer la última aquí, capítulo 13 del Evangelio de Lucas, versículo 6. Capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo, él le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Eso está esperando nosotros, Dios, hermanos. Si no hemos aprovechado bien el tiempo, no perdamos más tiempo, hermano, para que podamos producir fruto para la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo. Que Dios los guarde, hermanos queridos.